de la conferencista, la doctora Debbie, no sé si lo estoy diciendo bien, Debbie, ¿así es? Es Debbie. Es Debbie, gracias, es Debbie. Es Debbie Marroquín, quien, bueno, ahí tienen su semblanza, rápidamente la voy a leer en voz alta, aunque seguro ya la vieron. Bueno, ella tiene una experiencia como conferencista desde hace 8 años, es especialista en terapia de pareja y familiar, tiene una maestría en educación, administración y gestión, ha sido docente en diferentes universidades, participa en programas de televisión y radio y es fundadora y directora de CDIAP. Y bueno, ya seguramente cuando termine su exposición nos podrá explicar un poquito más ella por sí misma de esta pues asociación o empresa que maneja. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y de verdad compartirnos tu conocimiento y tu experiencia sobre el tema que es realmente muy atractivo y ojalá podamos aprender mucho. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, directora Jacaranda de este colegio. Muchísimas gracias también a los docentes que puedan estar presentes el día de hoy y sobre todo pues a los padres de familia que el día de hoy nos acompañan y que decidieron tomar esta parte de su tiempo para poder aprender más, porque cuando yo trabajo con los papás y al mismo tiempo con los niños, pues les comento a los papás que nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Esto es algo que tú, pues desde que tú decides a lo mejor tener un hijo, pues no te enseñan a cómo educarlos, a cómo ver sus necesidades, pero les comento a los papás que el hecho de que no sepan cómo hacerlo no quiere decir que no tengan esa responsabilidad en el momento en el que ya decidiste o ya llegó un hijo a tu casa, a tu hogar. Tú tienes la responsabilidad de seguir aprendiendo, de buscar, de ver alternativas, porque ya te convertiste en papá. Y eso no es excusa, es decir, es que ya nadie nos enseña a ser padres, efectivamente, pero el día de hoy afortunadamente ya tenemos 1000 cosas para poder aprender. Y esta es una de las alternativas que gracias a este colegio pues les ha dado a ustedes como padres de familia para que puedan aprender un poco más esta tarde-noche y que puedan ustedes a lo mejor identificar qué es lo que pasa con sus niños. Los papás que el día de hoy nos acompañen y que sean padres de pequeñitos, a lo mejor de preescolar, porque me comentaron que podría haber papás desde preescolar hasta secundaria, y voy a ir abordando este tema del síndrome del emperador desde los pequeñitos hasta los adolescentes que vienen siendo la parte secundaria, para que ustedes vayan observando los comportamientos que tienen sus hijos y puedan identificar conductas muy específicas para que ustedes puedan decir, pues igual y tiene este síntoma y pues puedo remediarlo. Esto también puede ser algo preventivo. No estamos acostumbrados a prevenir, lo buscamos ya cuando está sucediendo. Y pues cuando está sucediendo y ya está el problema, es un poquito más difícil, pero bueno, si buscan ayuda con profesionales seguramente los van a poder ayudar. Pero esto también puede ser preventivo, porque si ustedes están en una etapa inicial, entonces pueden decir, pues ya sé que mi hijo se puede comportar de esta manera y si yo dejo que continúe comportándose con esta conducta, pues entonces voy a tener como consecuencia esto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que me parece muy interesante específicamente para los papás. Síndrome del emperador. Yo creo que la imagen que les ha presentado este colegio, que les comenté que me gustó mucho porque la imagen que presenta es literal. O sea, el emperador es el niño, o en este caso sus hijos, y los papás son los que obedecen, son los que pues cumplen las necesidades del niño. Y ya, la verdad es que a mí sí me sorprende cuando yo trabajo con los pequeñitos y que yo trabajo pues con niños y con adolescentes y también con parejas. Y trabajo con los pequeñitos que a veces me llegan de 4, de 5 añitos
Y me impresiona bastante cómo cuando están en el consultorio, algo tan básico, algo tan simple en el que yo les pregunto su nombre y el papá contesta, Raúl, se llama Raúl. Y yo le pregunté al pequeñito, ¿cómo te llamas? Y el papá, se llama Raúl. Ay, ¿qué es lo que más te gusta? Le gusta jugar a la pelota, ¿no? Entonces, a ver, ¿estoy hablando con el niño o estoy hablando con el papá? Y esto ya es un síntoma de protección, porque quiero yo abordar todo lo que implique con mi hijo para empezar a ver de qué manera voy a intervenir para solucionar el problema. Y esto lo menciono porque desde aquí comienza la parte y la responsabilidad como papá. Porque el que un niño se convierta en emperador y tenga este tipo de trastorno, que básicamente se convierte en conductas específicas, que ya les voy a hablar durante esta charla, porque yo les digo a los papás, los niños, en especial los que son pequeñitos, los de preescolar, los que sean papás de preescolar, de 3, 4, 5 añitos, ellos no les van a decir, me siento mal, mamá, me duele el corazón, estoy triste o estoy enojado, porque muchas veces ellos no saben qué son las emociones, ni tampoco saben cuál es su sentir. Es más, a veces nosotros como adultos no tenemos esa sensación de poder identificar qué emoción tenemos y por qué se está presentando esa emoción. Entonces los pequeñitos, pues menos. ¿Cómo vamos a poder ayudar a esos pequeños? Viendo sus comportamientos, viendo sus conductas. Sus conductas y comportamientos son específicas para que yo pueda saber un punto rojo y decir, algo está sucediendo con mi niño, porque él no se comportaba así y ahora se comporta de esta manera. ¿Por qué antes no me hacía berrinche y el día de hoy ya me hace berrinche? Vamos con las causas del síndrome del emperador. Estas causas se van manifestando porque en la actualidad, y es lo que observo mucho y lo que se ha dado y con los pacientes que yo atiendo y a los alrededores, porque también trabajo en escuelas, es que los papás dejaron de ser papás para convertirse en proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Los papás ahora por necesidad o porque le quieren dar un mejor futuro a sus hijos o porque quieren darle mejores condiciones de vida a sus hijos, dejaron de atender a sus hijos para ir a un trabajo. Y cada vez requiere más tiempo ese trabajo porque ya no tiene un horario específico. Antes, en la educación de los modelos anteriores, podríamos decir que a lo mejor las familias eran grandes, pero si ustedes recuerdan a lo mejor a los abuelos o a los bisabuelos, los únicos que trabajaban eran los papás y las mamás se quedaban con los hijos. Y bien o mal, existía una autoridad jerárquica en casa. Y aunque tal vez la mamá también hacía su quehacer o hacía labores de casa o qué sé yo, sabían que estaba ahí la mamá y que ella era la que daba los permisos o era la que decía lo que se tenía que hacer o era la que los atendía y les daba de comer. Y papá pues llegaba a cierta hora y aparte, luego mamá le daba como las quejas, ¿no?, de sus hijos, es decir, pues, si se portaban mal, pues ya les daban como las quejas de, pero es que fulanito se portó mal por esto, y entonces el niño ya tenía miedo, porque si le decía papá, entonces papá era de, te va a ir mal. Pero el día de hoy, en la actualidad, ¿qué pasa? Que los papás, entiendo que muchas veces por necesidad tienen que trabajar y ya no es solamente uno, sino que ahora son los dos. Se van. ¿Y qué pasa? ¿Quién educa a los hijos? Regularmente, por lo que yo me doy cuenta y por lo que yo he visto, ahora los que educan son los abuelitos. Los abuelitos se quedan a cuidar a los nietos. Y
¿qué hace el abuelo? ¿Educa o consiente? Regularmente consciente, y realmente esa es la función y esa es la labor de un abuelo, consentir, porque ellos ya pasaron por la fase de ser padres, ya no tienen esa responsabilidad de tener que ser una autoridad. Y entonces, si el niño quiere leche, pues ¿qué hace el abuelito o la abuelita? Pues le da leche. ¿Que quiere agua? Pues le da agua. Y es más, a la hora de la comida es, te vamos a dar quesito. No, abuelita, no me gusta el quesito. Ay, pues quieres entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que te haga un huevito? ¿Quieres que te haga? Y entonces hasta le dan opciones como si fuera un restaurante, ¿no? De qué es lo que tienen que comer. Y entonces el niño, pues elige. Ah, pero si no le gusta, el día de hoy ya no es de que no me gusta. El día de hoy es que toma el plato y lo avienta. Y a veces se lo avienta el abuelito o a veces cuando ya está el papá, se lo avienta el papá. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, pues ya cuando llega el papá, después del trabajo, porque pues fueron a trabajar, regresan y se genera un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque casi no estoy con mis hijos. Y como no estoy casi con mis hijos, ¿cómo voy a llegar a regañarlos? ¿Cómo voy a llegar a decirles lo que tienen que hacer si a veces yo ni siquiera sé lo que tienen que hacer porque todo el día se la pasaron con el abuelito o con el cuidador que ustedes lo hayan dejado? No sé a veces ni siquiera cuáles sean las actividades que tiene durante el día. Eso entonces hace que cuando papá y mamá llegan a consentir también y no ponen los límites. Pero también puede suceder que también por el trabajo y porque cada vez es el horario más grande de trabajo, ya llegan muy cansados. Y eso se entiende, que pues claro, estuvieron trabajando y lleguen cansados. El problema es que el día de hoy, esta tecnología no nos ha ayudado mucho a los papás. ¿Por qué? Porque yo llego y en lugar de estar al pendiente de mi hijo para saber qué es lo que hizo durante el día y como antes los papás que me den las quejas y que yo entonces establezca los límites y sepa qué hacer, no, yo continúo con esto. Y estoy en el celular todo el tiempo. Y mi niño jugando, y mi niño volteando y preguntándome, yo sí, ajá, sí, sí, ahorita, sí, ¿ya comiste? Ah, qué bien, ah, sí. Y otra de las cosas es que si no sucede esto, sucede que entonces el niño empieza a hacer un berrinche porque no le di la leche, porque la abuelita sí se lo daba, pero yo no, y hace un berrinche y yo con tal de ya no estar batallando con el niño porque yo estoy cansada porque llego del trabajo, pues ya le digo, ok, ya, tómate tu leche y ve tu juego favorito. Y se lo pongo aquí, en el YouTube, ¿no? Y ya, se calma. Pero los niños son muy inteligentes y ustedes lo saben. Niños de 2 años o de 3 ya son niños que aprenden a moldear a sus papás y que saben que si les funciona la conducta en el que el niño llora y cada vez que llora le doy la leche y se calma y aparte le doy un estímulo que es su caricatura favorita para que se quede calladito y sentadito a tomar su leche, pues el niño aprende. Estímulo, respuesta. Recibo un estímulo que me gusta y la respuesta es, me dan mi leche. ¿Qué hago? Lo sigo repitiendo porque obtengo resultados, ¿sí? Y cuando no los tengo, también aprendo la conducta. ¿Qué debo hacer? Llorar, patalear, gritar y hacer de todo para que me den lo que yo quiero. Ese no es el problema. El problema es cuando los papás acceden y cumplen ese capricho y le dan el estímulo y lo siguen reforzando. Y aquí hablamos de conductas. Refuerzo la conducta que no tendría que ser.
¿Por qué? Porque para que yo le tenga que dar la leche y lo que le gusta, fíjense, lo están premiando, porque está haciendo berrinche, está pataleando, y tú en lugar de ponerle un límite y decirle que eso está mal y que entonces no va a haber leche, le das la leche y le das todavía su caricatura favorita. Entonces el niño está aprendiendo que si se porta mal, pues obtiene buenos resultados y obtiene estímulos positivos. Y va creciendo con todo esto. Y va generando una conducta, un comportamiento. Y por eso decimos que se vuelve o se va a convertir en emperador. ¿Por qué? Porque así como lo vieron en la foto que les presentaron, el niño solo se sienta y solamente dice, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. ¿Y el papá? Sí, sí, sí. ¿Qué estamos haciendo con esos niños? Los niños entonces no se están dando cuenta que hay jerarquías dentro de casa y que hay autoridad sobre todo, porque no están dándose cuenta de que ahí hay alguien que tiene que mandar, hay alguien que tiene que decir cómo se debe de hacer, alguien que tiene que decir cómo se debe de hacer y cuándo se tiene que hacer, no cuando el niño lo decida, no cuando el niño lo requiera, sino cuando tenga que ser. Pero ese es el problema, que a veces los traumas de los papás se proyectan en los niños. ¿Por qué? Porque también los modelos de educación influyen aquí. Es decir, si yo fui un papá que cuando yo era pequeña, mis papás eran muy enérgicos conmigo, y entonces eran de los que ni siquiera era con un golpe, porque era ya con la mirada, era de, ¿te calmas? O sea, ¿qué hiciste? Y era la mirada, y solamente con la mirada te controlaba, ¿no? Pero entonces, cuando tú creces y te conviertes en papá o en mamá, dices, yo no quiero eso para mis hijos, porque a mí me maltrataron mucho, porque a mí me hicieron mucho daño psicológicamente, porque yo siento que pegar no era lo más adecuado. ¿Y qué haces? Te conviertes en un modelo educativo muy distinto, porque ahora tú permites, porque ahora tú confundes la parte de no ser autoritaria con la parte de ser permisivo. Porque, ay no, ¿cómo le voy a pegar a mi niño? No, a mí me pegaron tanto de chiquita que ¿cómo es posible que yo ahora le pegue? Y bueno, si algún día nos toman de malas porque venimos del trabajo, como decía, y entonces un día ya no soporto y me llegaron al límite y entonces le pego. Pero ¿qué hago? Que después de pegarle, yo me arrepiento y digo, ay, no, es que como, pobre de mi niño, ya está llorando, ay, pobrecito. ¿Y qué hago? Voy y lo abrazo y le doy un beso y le pido perdón. Ay, mi chiquito, perdóname, yo no te quería pegar, discúlpame. Entonces, ¿cuándo va a entender el niño que lo que hizo estuvo mal y que tú sigues siendo la autoridad? Si tú lo confundes de esa manera, el niño entiende y capta perfectamente, pues si hago esto, entonces él aprende a ser chantajista y chantajista emocional, porque si me pegas, me enojo. Y si me enojo, ya no te quiero. Y si no te quiero, no te abrazo. Y si no te beso, pues no quiero estar contigo. Y eso te genera culpa, porque tú lo provocaste. Y venimos otra vez al sentimiento de culpa. Y son estas cosas tan básicas que hacemos sin darnos cuenta, porque también pienso y lo he visto, que todo lo que llegamos a hacer es de manera inconsciente. No es algo que lo esté pensando o es algo que yo esté haciendo porque quiero, sino lo hacemos de manera inconsciente. Y porque también entiendo, en especial a las que son mamás, porque 9 meses en su vientre un niño, pues obviamente tienen un vínculo bastante fuerte, porque pues no cualquier persona, y sé que cuando lo que le pase a tu hijo te duele hasta el alma y por supuesto no quieres que le pase absolutamente nada,
Pero desgraciadamente esos padres que posteriormente se convierten en padres sobreprotectores hacen que sus hijos, una de dos, o se vuelvan hijos inútiles o se vuelvan adolescentes, que eso ya lo vamos a ver en un momento, adolescentes con este síndrome del emperador. Y de verdad que cuando llegan a este grado es tremendamente fatal, porque ya no hay cómo pararlos. Y bueno, esto lo hablo desde que son pequeñitos, ¿no? ¿Cómo no les ponemos los límites en algo tan sencillo? En una leche, por ejemplo, ¿cuándo se la tenemos que dar y de qué manera tiene que pedirla? Y también decirle cómo debe de estar para comer. Y ustedes seguramente lo saben en algunas ocasiones cuando los metieron a guarderías o si alguien les trabaja en algún lado, ustedes saben que en las guarderías hay horarios, hay límites, hay reglas y el niño quiera o no quiera dormir, por ejemplo, en su hora de siesta, se duerme. ¿Por qué es la hora de siesta? Porque todos los otros niños están durmiendo. ¿Y qué hace el niño al final? Pues se duerme. O por lo menos se queda callado porque ya ve que los demás ya no le hacen caso. Y entonces el niño aprende a reforzar una conducta que le están implementando. Pero así como el niño aprende cosas positivas, también el niño aprende cosas negativas. Y si tú no le pones el límite u horarios de las conductas que tiene que llevar por la mañana, por el día, por la noche, y que se lo pongas tu papá, yo sé que el día de hoy a lo mejor hay muchos papás que tienen que trabajar y que tal vez se quedan con los abuelitos o con algún cuidador. Pero aquí es muy importante que si es así, ustedes lleguen a acuerdos con estas personas y les digan y les dejen muy claro que los papás son ustedes y que ellos los van a cuidar, pero las reglas y la educación la van a imponer ustedes, porque es su responsabilidad. Y ustedes tienen que llegar a imponerles esas reglas, porque si no se las imponen, entonces va a ser una consecuencia muy grave, porque el niño posterior se va a convertir en un niño de 2, 3, 5 años a un niño más grande, adolescente, en el que aquí va a hacer lo que él quiere. Y que ya está tan aprendido esta parte condicional del chantaje emocional y el día de hoy ya se da mucho en los adolescentes porque ya escuchamos mucho que los adolescentes se suicidan. Y entonces, como no queremos eso, el niño, que era niño y después se convierte en adolescente, empieza a hacer lo que nosotros quieran, lo que ellos quieren. Y si no le dicen, pues entonces me voy de la casa. Si no me entiendes, si no me comprendes, pues yo me voy de la casa. O me voy con mi novio. O hazle como quieras. Y entonces, ¿qué hace el papá? Como no quiere que se vaya, pues termina cediendo. Y termina diciendo, está bien, hijo. Pues si tú así lo quieres, de verdad que hay adolescentes que ya se convirtieron en adolescentes y que de verdad yo veo a los papás que sufren demasiado y algunos ya llegan conmigo pidiéndome un grito de ayuda porque me dicen, es que yo ya no sé qué hacer con él. Yo ya le dije, pero ya no me hace caso. Ya no me hace caso para nada y no puedo hacer nada. Y claro, pues es que ¿cómo? Si al inicio cuando tuviste que haberle puesto límites y cuando tuviste que haber estado ahí y cuando tuviste que darle una jerarquía no se lo diste. Y el día de hoy se lo quieres imponer, pero el niño ya tiene 16, 17, 18. Para nada. Ahora se intercambiaron los papeles. Y ahora casi, y ya cuando tienen un trastorno del emperador, sucede esto. Por eso lo llamamos trastorno. Porque el niño que se convierte en adolescente con trastorno emperador, ya no le interesa la parte autoritaria, ya no la respeta en ningún sentido y no la respeta tanto que no le importa si es papá, si es mamá. Y si papá intenta darle un golpe, él se lo regresa. ¿Por qué? Porque ya no le importa, porque no está viendo lo que es la parte autoritaria, porque lo único que le interesa es salirse con la suya, porque lo único que le interesa es plantear
lo que a él, los deseos o lo que él quiere. Ya no le interesa si papá le va a golpear o no. Y si llegara a golpearla, viene como la parte del reto, como decir, sí, pégame lo que quieras, hazme lo que quieras, golpéame. De todas maneras, ni me duele, ¿no? Y los retan a los papás. Y por eso es que los papás ya no tienen como una herramienta de cómo poder detenerlos, porque dicen, ¿y ahora qué le digo? O sea, ya le pegué, ya le grité y no me hace caso. Y hay otros que, como les digo, se han regresado con sus papás y si les pegan, entonces el joven se le regresa, entonces les generan miedo a los papás. Y entonces ya dicen, no, ya mejor no le digo porque tiene un carácter y ya sé cómo se pone y ya sé que grita y ya sé que ofende. Y entonces cambian los papeles. Ahora pareciera que el joven adolescente es el papá y tiene que regañar al hijo, que es la mamá o el papá, y le tiene que decir que eso lo tiene que hacer porque él quiere. Y si no lo hace, entonces hay consecuencias, pero negativas. Y si hay consecuencias negativas, pues resulta que entonces no les va a hacer caso, ya no les va a hacer caso para nada. Así que están perdiendo autoridad, están perdiendo jerarquía. ¿Por qué? Porque no ponen los límites en tiempo y en forma. Tienen que ponerlos, pero también si están papás juntos, tienen que ponerse de acuerdo en tener esa jerarquía, porque cuando mamá está y papá no está, la mayor jerarquía es mamá y tiene que hacerlo caso a mamá. Y si mamá no está, entonces es papá. Pero es que ahí no se ponen de acuerdo los papás. Y el problema es que a veces mamá regaña al niño y viene papá y le dice, ¿por qué lo regañaste? ¿Qué le dijiste? Es que no le debiste haber regañado. Es que así no era. Y lo peor es que lo hacen enfrente de los niños. Y el niño ya sabe con quién se tiene que ir cuando más le convenga. Ya sabe que si es consentido de papá o de mamá, entonces va con mamá y le llora. Si no, con papá y le llora. Y como ya sabe que mamá lo va a consentir, por eso. Así que en esta parte es donde tenemos que tomar en cuenta qué jerarquías y qué autoridades van a tener cada uno de ustedes. ¿Cuáles van a ser los acuerdos que van a tener desde que son pequeños? Y también aquí en esta actualidad se ha dado, o me he dado cuenta, que muchos, por ejemplo, ya están separados o están en un proceso de separación, de divorcio. Antes tampoco se veía eso, pues porque era un poquito menos esta parte del divorcio, ¿no? Pero ahora se da con más frecuencia. Y como se da con más frecuencia, entonces es con mayor caso lo que se da. ¿Por qué? Porque se desatiende más al niño, porque se desatiende más al adolescente, o porque entonces ya se están peleando quién se va a ir con quién y cómo se van a ir, y si lo vas a ver, no lo vas a ver, y si tú lo consientes más, yo lo consiento menos, o si tú le quitas autoridad o no. Así que en este sentido, si no se ponen de acuerdo con las jerarquías y con las autoridades que tiene cada uno de ustedes, estén separados o estén juntos, va a ser muy difícil que el niño y posteriormente adolescente entienda que hay una autoridad. Hablo mucho de estos límites porque esta es la parte preventiva para que el niño no se convierta en un niño emperador, en donde el niño decida todo lo que se hace en casa y de qué manera y cómo lo va a hacer. Porque si lo decide él, entonces el padre perdió responsabilidad, pero también perdió autoridad y perdió jerarquía. Y si eso lo hace un niño de 5 años o de 6, ¿cómo lo va a hacer un niño o un joven ya de 14, 15, 16 años? Es un joven tremendo. Es un joven que no va a tener límites en ningún sentido. Y es un joven que va a hacer lo que quiera. Si quiere tomar, va a tomar en su casa. Si quiere irse a drogar, lo va a hacer. Si quiere hacer cosas, y entonces ustedes ya no saben cómo pararlo.
porque no quieren perder a su hijo, porque no quieren que esté peor de lo que ya está, o porque se sienten culpables por algunas cosas, a lo mejor porque en su proceso de divorcio no los atendieron, por ejemplo. Y como no estuvieron con ellos, pues entonces toleran. Y ese es el gran problema de este trastorno, que el día de hoy el niño ya no tiene tolerancia a la frustración. El niño ya lo que quiere, lo quiere en el tiempo y forma, aquí y ahora. Ya no quiero que se tarde nada. ¿Por qué? Porque ya todo está actualizado. Ya está en el celular, ya está en la computadora. Entonces ya lo quiero, ya lo necesito. Y algo tan básico como ejemplo es, por ejemplo, esta parte del YouTube, ¿no? El niño ya le busca y encuentra lo que le gusta. Pero si no le gusta y puede estar 1 minuto o 2, ¿y qué hace? Le cambia a otro video que más le guste. Y está 1 minuto, no le gusta, le cambia al otro. Esto hace que el niño ya no tenga tolerancia. Pero si nosotros como papás hacemos exactamente lo mismo y el niño no le gusta ese canal de televisión, ay, pues cámbiale, hijito. No le gusta ese programa, ay, pues déjalo, porque es su tele. Ay, déjalo, porque eso lo entretiene. Ay, o sea, por favor, tenemos que poner como estas reglas de decir, a ver, ya terminaste de comer y comiste bien, entonces sí tienes derecho a ver un rato de televisión. Y aunque tuvieras cierto rato, vas a tener 1 hora o 2 horas para ver la televisión. No toda la tarde, no toda la mañana, no toda la noche. El día de hoy los adolescentes que ya tienen internet y que ya son prácticamente casi todos, de verdad, son las 3 de la mañana, las 4 y todavía están en sus redes sociales o todavía están conectándose en internet y a veces ustedes papás no saben ni con quién están hablando, ni qué están hablando, ni qué es cómo se están relacionando. Y el día de hoy ya no sabemos si las personas con las que se están comunicando son reales o si mi hijo está en peligro o está en riesgo. ¿Por qué? Porque no soy capaz a lo mejor de apagar el internet a las 9 de la noche, porque a lo mejor yo también lo estoy usando, ¿no? Pero es una regla que tengo que hacer y empezar por mí. Porque claro, como yo le digo a mi hijo, no, aquí a las 9 de la noche ya nadie tiene que estar en el celular, cuando yo lo estoy usando y estoy también en mi celular. No, porque si yo voy a poner esa regla es porque voy a empezar primero por mí, como mamá o como papá. Y, por supuesto, lo voy a implementar en mi casa. ¿Por qué? Porque los niños lo que aprenden es la conducta, es lo que ven. Porque nosotros lo que le podamos decir al niño, sí, tal vez va a entender una que otra cosa. Pero el niño lo que aprende es lo que ve y cómo interactúa y cómo se relaciona, no lo que tú le digas. Tú le puedes decir, hijito, pon atención a tus clases de Zoom, pero tú cuando trabajas o vienes a una conferencia no pones atención y te ve tu hijo, ¿no? Y dices, el niño dice, pero si tú no estás poniendo atención, mamá, ¿no? O sea, le dices a mí algo que tú no haces. El niño aprende lo que ve. Si ve que mamá o papá están en una videollamada y están concentrados, sin televisión, sin ruido, sin nada, el niño incluso hace algo lo mismo. ¿Por qué? Porque está en un proceso de imitación, imita conductas. Pero si son negativas, también va a imitar conductas negativas. Así que tenemos que empezar por nosotros mismos. Las partes de los valores las implementamos nosotros como papás. No podemos tampoco responsabilizar a las escuelas y decir, en la escuela tienen que decirle que obedezcan, en la escuela tienen que decirle que ponga atención. Sí, los maestros tienen sus reglas y tienen sus normas, pero ya de cómo se comportan en la escuela, muchas veces es de cómo lo traen desde casa. Y si en casa no hay una autoridad que le diga que así tiene que ser y que así tiene que llevarlo, en el salón de clases,
va a estar igual. Y si yo como papá todavía voy con el maestro y me quejo y le digo, es que maestra, ¿por qué regañó a mi hijo? O sea, es que no es posible que lo haya regañado. Además, él me dijo que le había gritado porque no es posible que le haya gritado. O sea, ni yo le grito porque yo soy su mamá. O sea, y el niño ve eso. Ah, pues, ¿qué pasa? Que cuando está en la secundaria, el maestro quiere reprender al niño joven y le dice, ay, pues hágale como quiera. De todas maneras, pues mi papá va a venir aquí a hablar a la escuela. Entonces, pues ya le va a decir a la maestra pues que se calme, ¿no? Entonces, ya no hay respeto. Y si nosotros no generamos ese respeto, pues ¿cómo pretendemos que los hijos respeten a sus maestros, nos respeten a nosotros mismos, que son los padres? O sea, si no respetan a sus papás, menos van a respetar a otra autoridad. Y menos cuando ya son adolescentes. Probablemente cuando son niños todavía se adaptan a las reglas, pero cuando son adolescentes ya es muy complicado que se adapten a las reglas. Así que, de verdad, este trastorno es así porque cuando llegan a este grado ya no los para nada ni nadie. Ya ustedes se convirtieron en los serviciales de sus hijos. Ustedes se convirtieron en estar satisfaciendo todo lo que es las necesidades de sus hijos. Y el niño ya no pide, el niño exige. Ah, oye, ¿me das las llaves del coche? Y tú, oye hijo, pero es que voy a ir al trabajo. Ay, no, o sea, nunca tienes tiempo para mí y todavía me niegas las llaves del coche, o sea, no es posible. O sea, un día que te lo pido y ya me estás diciendo que no, y viene el chantaje emocional. Y entonces otra vez la culpa. No, pues sí, mi hijo tiene razón, porque pues yo me la paso trabajando todo el día y todavía un día que quiere salir y no le presto las llaves, pero el niño tiene 16, tiene 17 años, tiene apenas un permiso de conducir. ¿Pero por qué? Porque tú se lo sacaste. Pero se lo has sacado para cosas de emergencia o para cuando tú vayas con él manejando, no para que el niño salga con el coche y sienta que el coche ya es de su pertenencia y que como a él no le costó, pues finalmente es mío y lo voy a utilizar cuando yo quiera. Y no te estoy pidiendo permiso, te lo estoy pidiendo nada más porque necesito las llaves. Porque si no, yo tomo las llaves y me voy. A ese grado llegan ya los jóvenes que se convierten en emperadores por ser unos niños que ustedes, como papás, no les pusieron los límites en tiempo y en forma. Y por eso ya cuando se convierten en adolescentes y que ya perdieron totalmente el control, los papás ya no saben qué hacer. Y los papás dicen, ¿y ahora qué hago? Porque no quiero que le pase nada, pero ya no me hace caso en absolutamente nada. Al contrario, ya me amenaza, al contrario, ya me dice que si no hace esto, y al contrario. Y los papás, pues en ese sentido, se vuelven impotentes, ya no saben qué hacer. Y yo les digo, en algún momento, cuando he trabajado con adolescentes, me llegó un adolescente que se quería poner un tatuaje. Y entonces yo le decía, ¿por qué te quieres poner un tatuaje? Tenía 16 años. Y dijo, pues porque me gusta. Ah, ¿y ya sabes qué te vas a poner? Sí. ¿Y ya sabes quién te lo va a hacer? Sí, ya investigué todo. ¿Y cuánto te van a cobrar? Ah, pues tanto. ¿Y tienes cómo pagarlo? Ay, pues mi mamá me va a dar. Porque yo ya le dije que si no me da el dinero para pagarlo, entonces me voy de la casa. Y le dije, ¿y por qué te lo tiene que pagar tu mamá? Y él me contestó, pues porque es mi mamá. Y le dije, ¿pero quién quiere el tatuaje? Pues yo.
¿A quién le gusta ese tatuaje? A mí. Entonces, ¿quién tendría que pagarlo? Pues mi mamá, porque yo no tengo dinero y no trabajo. Pero a tu mamá no le gusta el tatuaje. Y tu mamá no quiere un tatuaje. Entonces, si tú quieres un tatuaje y cuesta dinero, pues entonces trabaja para conseguir ese dinero. No, pero ¿cómo voy a trabajar si yo estudio? Pues entonces o estudias o trabajas o buscas la manera de hacer las dos cosas. Porque tu mamá tiene la obligación de darte educación, tiene la obligación de vestirte, tiene la obligación de cuidarte, pero no tiene la obligación de pagar por un tatuaje. Entonces, cuando tú le hablas tan firme a un adolescente, y claro, porque a veces eso es lo que yo le digo a los papás, ni siquiera tienen que ser groseros, pero sí tienen que ser firmes y tienen que hacerle ver al adolescente las consecuencias de sus actos y por qué se le da las cosas o por qué no se le da. Y antes de que pasara conmigo el adolescente, la mamá me había comentado de eso y me dijo, es que yo ya estaba a punto de estoy a punto de darle el dinero porque me dice muchas veces que se va a ir de la casa. Y cuando yo estaba con el adolescente le dije, bueno, y si dices que si tu mamá no te da ese dinero te vas de la casa, ¿a dónde te vas a ir? Pues con un tío. ¿Y ese tío qué hace? Pues trabaja. ¿Y está solo o tiene familia? Tiene a su familia. ¿Y ya le dijiste que te vas a ir con él? No, pero pues nada más le digo y ya me dice que sí. ¿Y es tu tío? Sí. Y los tíos tienen la obligación de cuidar a sus sobrinos y de estarles dando dinero. Por ejemplo, él te va a dar dinero para tu tatuaje. No, porque no creo que tenga el dinero. Y cuando no tenga dinero para darte comida, siempre tiene para sus hijos. Pues yo creo que también para mí, tú no eres su hijo. Entonces, decirle eso, ¿no? Y si no es con tu tío, ¿a dónde te vas a ir? ¿Vas a trabajar? No sé porque ni sé trabajar de nada. Entonces, ¿por qué te vas a ir de tu casa cuando tú tienes en tu casa todo lo que tienes? ¿Por un tatuaje? Pero si quieres ese tatuaje y eso es muy importante para ti, pues entonces tal vez sí tendrías que salirte de tu casa, tener que trabajar y a lo mejor te vas a tener que vender chicles o periódicos o tener que limpiar zapatos porque eso es lo único que vas a poder trabajar ahorita para juntar tu dinero para los tatuajes. ¿Tú quieres eso? ¿O quieres seguirte quedando en tu casa? Quiero seguirme quedando en mi casa, pero quiero mi tatuaje. Bueno, pues si quieres tu tatuaje, tienes que hacer lo otro, porque tu mamá no tiene por qué pagártelo. Pero aquí, si la mamá le hubiera pagado el tatuaje, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo la mala conducta. Estamos promoviendo un deseo del adolescente sin base. ¿Por qué? Porque tiene 16 años. Y porque cuando él sea grande y pueda decidir lo que quiere y no quiere en su vida y lo que se pone o lo que no se pone en su cuerpo, entonces sí, que haga lo que quiera. Pero a los 16 años, papá, mamá, tú eres responsable de él, no le puedes permitir que se ponga un tatuaje y todavía pagárselo. Porque el día de mañana que crezca y que no le haya gustado el tatuaje o peor aún, le haya salido una enfermedad, entonces tú, papá, tu mamá, vas a ser el responsable. Porque no le dijiste o no le supiste decir no y ser tajante con eso. ¿Por qué? Porque dijiste, ¿qué hago si se va de la casa? No dura ni un día, o si acaso uno, pero al segundo regresa. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir. ¿Por qué?
porque no tiene ni siquiera dinero. ¿A dónde va a estar? Porque no es tonto, porque no se va a ir de dejar las comodidades que tiene en tu casa para irse a vivir a un cuartucho o para irse a vivir a la calle. Entonces, despertemos. Sé que a veces eso es un poquito cruel, pero si de verdad quieres que tu hijo sea un hijo derecho y que tenga valores y que de verdad tenga las mejores decisiones en su vida, deja que crezca. No seas padre sobreprotector, deja que cumpla sus propios riesgos, porque así se va a dar cuenta si eso le conviene o no le conviene. Y los niños lo hacen perfectamente, aunque son pequeños. Si el niño va y por azares del destino toca algo que está caliente, ¿qué hace? Lo suelta automáticamente. ¿Y qué hace? Ya nunca más va a volver a tocar eso. ¿Por qué? Porque sabe que se quema. Entonces aprende que eso no está bien o que eso no es bueno para él. Entonces, ¿se dan cuenta cómo desde pequeñitos lo saben? Perfectamente. Pero si llega el papá y en ese momento le dice, no hijo, no toques eso, déjalo, ¿no? Y se lo quitas. No te mojes porque te vas a enfermar. No te quites el suéter porque te va a hacer daño. Y estás al todo el pendiente de lo que hago o deje de hacer. No lo dejas ser. No lo dejas libre. Solo lo estás haciendo inútil. Y las consecuencias son muy graves. ¿Por qué? Porque el día de mañana que él tenga un problema muy fuerte, no va a saber cómo actuar, no va a saber cómo comportarse, no va a saber tomar decisiones. ¿Por qué? Porque papá o mamá siempre lo tomó por ellos. Si ustedes quieren eso para sus hijos y que el día de mañana, entonces, ellos les digan a ustedes lo que tienen que hacer, y les exijan, como decir, ay, pues yo no te dije que me trajeras al mundo, y como no te dije que me trajeras al mundo, pues entonces tienes la obligación de atenderme. Sí, de atenderte, mas no de aceptar y tolerar todo lo que hagas, sabiendo que muchas cosas no están bien. Entonces, aquí ustedes deben de saber cuáles son sus roles y cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones y también hacérselos ver a ellos. Desde pequeñitos ya pueden tender su cama o cuando ya empiezan a tener su cuarto es su responsabilidad. Y yo les pongo mucho el ejemplo a los papás cuando vienen con pequeñitos y les digo, si de verdad quieren educar a sus hijos, empiecen a darles responsabilidades y darles responsabilidades con algo tan básico como una mascota. El niño luego quiere una mascota y para el niño es muy fácil decir, ¡ay, quiero este perrito, quiero este gato, quiero este pájaro, quiero este... Y al final, quien lo cuida son ustedes. No, si tú quieres ese pájaro o quieres ese perro, entonces te lo voy a comprar. Pero desde el momento en el que sea tuyo, tú tienes responsabilidades. ¿Por qué? Porque le tienes que lavar, porque lo tienes que bañar, porque le tienes que dar de comer y porque le tienes que limpiar. Si estás dispuesto a eso, adelante, es tuyo. Si no, porque yo no lo pedí, porque a mí no me gusta la mascota y porque no es mía, es tuya. Pero no sabemos poner esos límites, no sabemos ser tajantes, no sabemos ser concretos y específicos, porque nos gana la culpa o porque nos da miedo a la reacción de nuestro hijo. Y más cuando crecen y se vuelven adolescentes y nos chantajean emocionalmente diciendo que se van de la casa o que se van a matar. Esto muy importante. Sí es verdad que los adolescentes del día de hoy cada vez hay más suicidios, pero algo que les puedo dar como sugerencia es que una persona o un adolescente que se quiere suicidar nunca lo va a decir, jamás lo dice. Lo planea y lo planea bastante bien, tanto que pocas veces se equivocan y llegan a la muerte. Pero una persona que te dice me voy a matar, nunca lo va a hacer.
Así que tómenlo en cuenta por si sus hijos les dicen, si no lo haces me mato. Ok, hijo, me va a doler muchísimo, de verdad muchísimo, pero esa es tu responsabilidad y va a ser una decisión tuya, no mía, porque yo te traje al mundo, pero tú eres el único que decides continuar en tu vida o quitártela si te la quieres quitar, pero esa va a ser una decisión tuya, no mía. Yo no quisiera y me va a doler muchísimo si algo te pasa, pero si tú decides hacerlo, es algo que tú dices que vas a hacer, no yo. Y bueno, para finalizar, nada más comentarles que con los adolescentes sí tenemos que ser muy fuertes. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer con los adolescentes es ser muy duros en la parte del enfrentamiento. Cuando ya tienen este trastorno del emperador y que ya no siguen reglas y que ya no saben distinguir la autoridad y las responsabilidades, lo que podemos hacer, y yo se los hago ver a los papás, es enfrentarlos. ¿Cómo enfrentarlos? Entonces, no quieren hacerte caso, ya no tienes una autoridad en casa, ok, un día tú llévalo, a lo mejor a la fuerza o como tú puedas, o llega a los acuerdos y decir, bueno, a lo mejor es la última vez y toma tus propias decisiones y lo que tú quieras después de esto, pero acompáñame a un centro de integración donde están los drogadictos o acompáñame a un tutelar donde están los jóvenes que han robado, que han matado, que han hecho algo. Y entonces, si te dan la oportunidad de entrar y de ver a estas personas y de por qué están ahí, tú le dices, hijo, ¿tú algún día quieres estar como esa persona? ¿Tú algún día quieres estar recluso aquí? Entonces, continúa como estás, pero no me hagas responsable a mí, porque si tú continúas, así vas a ir, ahí vas a quedar. Como ese joven te va a ir, pero yo no quiero ser responsable de eso. Entonces enfréntenlos a realidades, pero realidades que sean fuertes para ellos, porque si tú les dices algo, ya no tienen efecto para ellos. Que sea algo realmente fuerte, en donde ellos se puedan ver reflejados y puedan decir, ah, no, yo no quiero quedar así, o yo no quiero llegar a eso, pero que realmente lo vean. Y con los pequeñitos, pónganles los límites, pónganles las reglas, pónganles horarios. Aquí ya no se trata de cantidad, sino de calidad. Puede ser que trabajen gran parte de su día, pero dedíquenle 2 horas, dedíquenle 1 hora, pero dedíquensela bien. Y lleguen a acuerdos con los abuelitos y ok, pero ¿sabes qué, mamá? Duérmelo a estas horas, dale de comer a estas horas y cuando llegue me das las quejas y entonces yo refuerzo lo que tenga que reforzar. Y así háganlo cada día para que puedan evitar muchas cosas con sus pequeñitos y posteriormente se puedan convertir en adolescentes con este síndrome del emperador. Entonces, pues bueno, yo espero que les haya ayudado esta charla y gracias a las personas que pudieron quedarse, conectarse y a los padres de familia que les ha interesado este tema, gracias a la institución que me contactó y pues bueno, no sé si hay algunas preguntas, con mucho gusto puedo apoyarlos. Gracias, maestra David. Pues ojalá sí tengan preguntas. Puede ser por el chat o puede ser en directo. Sé que no todos llegaron muy puntuales, pero bueno, fue avanzando la plática conforme las edades de los niños. Empezó la maestra con los más pequeños y terminó con los adolescentes. Entonces, bueno, tal vez tengan ahí preguntas del principio, los que llegaron un poquito más tarde, dudas, comentarios también. Mientras lo piensan, les voy a compartir, sobre todo porque hubo varios que se integraron después, les voy a compartir los datos de la maestra para que los tengan ahí.
castigar a los adolescentes? ¿Qué tan cierto puede ser? Digo, obviamente estructura, límites, todo eso sí, pero castigos no. Ok, mira, es que el enfoque de los adolescentes es muy diferente a los niños y hay que comprenderlos porque, bueno, están pasando por una etapa difícil. Los adolescentes se convierten a lo mejor en rebeldes porque, como decía de los niños, a través de comportamientos van a expresar sus inconformidades y van a expresar que no están de acuerdo con ciertas cosas. Y regularmente los adolescentes, cuando expresan esta rebeldía, es básicamente por carencias afectivas, porque no tienen atención en casa, porque probablemente están pasando por situaciones difíciles, a lo mejor un rompimiento de pareja, o porque a lo mejor tienen una muy baja autoestima, o porque están recibiendo bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú los castigas, pues entonces pareciera como están todos en mi contra, ¿no? O sea, yo lo que necesito es que me escuchen, yo lo que necesito es desahogarme, yo lo que necesito es que me den soluciones, yo es lo que necesito que me pregunten por qué me comporto de esta manera o qué puedo hacer ante esto que está sucediendo conmigo. Si tú lo castigas, es como seguir en la misma parte de la sociedad, en donde el adolescente está mal, en donde el adolescente hay que reprimirlo y hay que castigarlo para que esté bien. Entonces, no lo estás escuchando, no le estás poniendo atención. Yo creo que aquí no es tanto los castigos, es mucho escuchar y comunicarse con el adolescente, pero aquí es más que nada como llegar a los acuerdos. Esta parte de, ok, hijo, puedes salir a la fiesta que quieres ir, ¿no? Y tú dices que te gustaría llegar a las 4 o 5 de la mañana. ¿Sabes qué? No puedes llegar a esa hora, pero ¿qué te parece si llegas a las 3? Hay otros adolescentes que se quejan mucho de que papá o mamá van por ellos, ¿no? Y que pues luego ya no les gusta y demás. Entonces decir, ¿sabes qué, hijo? Ok, no voy a entrar hasta la casa de tu amigo, pero sí tengo que ir por ti porque ya son altas horas de la noche, ¿no? Entonces es como llegar a acuerdos con los adolescentes y también explicarle mucho las consecuencias. Hijo, no vas a salir este fin de semana porque acuérdate que la última fiesta que saliste te dije a las 3 y saliste a las 5 y eso no es correcto. Entonces no hay permiso para la siguiente fiesta y le explicas por qué. ¿Qué? Sí, como más bien negociar, ¿no? Es negociar, claro. Esa es la palabra correcta. Gracias. No, para nada. Dos preguntas, maestra. Ruth pregunta que cuando comentaste sobre poner límites, que se debe exponer el ejemplo, ¿eso no es ponerse en el mismo nivel que el hijo? No sé si hay alguna palabra por ahí. Si me permite, perdón, fui yo la que hice la pregunta, a lo mejor no me expliqué bien. Sí, en el ejemplo que daba, por ejemplo, creo que del internet mencionado, que se debe de apagar, que podríamos apagarlo al mismo tiempo para que si tú estás diciendo que no se debe estar a altas horas de la noche, entonces se lleva bajo lo mismo. Ahí no es ceder, ponerse al mismo nivel que el hijo, o sea, de decir, ay, pues es que para que vea que realmente sí es algo bueno, lo voy a hacer. Okay. A lo mejor con ese ejemplo es muy, no sé, de que digas, no, o sea, tú te duermes a esa hora porque es la hora que te tienes que dormir y lo que yo haga está fuera de tu incumbencia. No sé, Sí, no sé sí, si sí, me sí. llevo a explicar. Sí, Ruth. Si tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana, tengo que trabajar y voy a usar el internet y voy a estar con la computadora y voy a estar con el celular y voy a estar con la tableta y voy a tener 1000 pantallas si son necesarias. Pues esa es mi duda. No te preocupes, Ruth. Gracias por... Mal ejemplificado quizá, pero esa es mi duda. No, muchas gracias por compartir tu duda y también parte de tu comentario. Y qué bueno que te animaste a hablarlo porque a lo mejor escrito pues lo interpretamos de otra manera y a lo mejor te lo hubiera explicado de otra manera. Pero ahora que me lo planteas así, lo entiendo mejor.
Y sí, entiendo la parte como de decir, bueno, o sea, yo soy el papá y pues yo no tengo como que darte explicaciones porque aquí yo soy la autoridad y realmente así, jerárquicamente así es. Pero acuérdense que les hablaba también que no podemos como que traspasar los límites. Si yo me enfoco en algo como tú lo dices, así como de yo puedo estar con 1000 pantallas, yo puedo conectarme a altas horas porque es mi casa o porque yo pago el internet o por lo que sea, es comportarte en la parte autoritaria, pero extremista, y serías un padre autoritario. Entonces, claro, no le vas a estar dando explicaciones a tu hijo, pero también tú junto con tu esposo, si tienes pareja, van a decidir cuáles son las reglas y las normas. Y aquí básicamente son como implementar reglas y normas. Aquí las normas sería, ¿saben qué? Se va a desconectar el internet a las 9 de la noche. Solo cuando yo tenga que trabajar o papá tenga que trabajar, pues entonces no se va a desconectar, pero ustedes tienen que estar dormidos a las 9 de la noche. O sea, es como una regla que se va a implementar y que ustedes van a seguir, y aquí es como sí poner el ejemplo, porque hablamos en la parte de, no es lo mismo que tú estás a las 2, 3 de la mañana trabajando, pues por ende, porque es trabajo, ¿no? Es una responsabilidad tuya, no porque tú quieras, sino porque tienes que trabajar. Pero si tú estás a las 2, 3 de la mañana checando tus redes sociales o chateando con otra persona o algo, pues aquí sí, porque aquí sí viene esa parte de, ay, porque yo sí tengo que dormirme a estas horas de la noche y no puedo hacer esto y tú sí. O sea, aquí volvemos a la parte del ejemplo de la conducta. O sea, yo no lo puedo hacer, o es como también la parte de fumar, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué? No fumes, y yo fumar. A lo mejor yo fumo, pero intento no hacerlo enfrente de mi hijo. ¿Por qué? Porque nosotros papás somos modelos a seguir y ellos siguen nuestros comportamientos, nuestras conductas. Y si lo hacemos bien, pues nuestros hijos van a ser exitosos, pero si lo hacemos mal, mucho de lo que hagamos va a ser responsabilidad de nosotros. Entonces aquí son reglas, porque si tú no cumples las reglas, pues entonces tú no estás siguiendo las reglas y estás utilizando tu poder de autoridad como papá para poder hacer lo que tú quieras, y tampoco se trata de eso, se trata de seguir las reglas familiares. Pero evidentemente si tú tienes una necesidad, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es tu trabajo, ¿sí? Entonces, aquí solamente es cuestión de lo que sea importante, ¿no? No de lo que sea banal. Si es importante trabajar y estar conectado a altas horas de la noche, pues sí, tienes que hacerlo. Pero si no es importante, pues mejor duérmete o checa tus redes sociales y demás, pero pues es una regla general. O igual, ¿no? Eso ya lo podrías checar dependiendo. Si son pequeños, pues es como todo, ¿no? A lo mejor yo lo veo mucho con los pequeños, o sea, te duermes a las 9 de la noche, a lo mejor a esa hora me voy a dormir contigo, y se duerme, y ya después me despierto y veo la televisión o pongo algo, y a lo mejor ya me duermo yo 2 horas después o algo así. Pero mientras ya dormía mi niño y ya le dije que las 9 de la noche era su hora de dormir, y se tiene que dormir a esa hora. Entonces eso también te va a depender mucho de la edad que tengan tus pequeños y de cómo se los manejes a ellos, y pues cómo sigan las reglas en familia. Eso va a depender mucho de ustedes, como familia. No se escuchó porque está... Muchas gracias. No, por nada, gracias a ti, aunque buena actitud de autoridad también. Hay otra pregunta de Lorena Guadalajara en el chat. Lorena, no sé si la quieres comentar o la leo yo, no te veo. Bueno, la voy a leer. Sí, por favor, si es posible que me apoyes, Jacaranda. Gracias, Lorena. Me gustaría saber si puedes reforzar límites y reglas en niños de 7 años de acuerdo a sus capacidades. Esa es la pregunta. ¿Te estás refiriendo de acuerdo a capacidades diferentes o a las capacidades normales en general? De acuerdo a su capacidad, a su nivel, a su edad.
Sí, tú le puedes poner las reglas a los niños desde que son más o menos de 2 años en adelante. Los niños ya pueden identificar que, por ejemplo, los que son de 2 a 6 años, ya por lo menos ellos saben lo que se hace o lo que no se hace, lo que puede estar bien o lo que no. A lo mejor más que nada como comportamientos, ¿no? O sea, si haces esto, recibes esto. Si no haces esto, no recibes esto. Pero a los 7 años ya es un niño en donde ya entiende perfectamente lo bueno y lo malo. Ya tiene la noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero es muy importante que se lo refuerces constantemente. Por eso hablo mucho de los horarios. O sea, los niños a esa edad deben de tener horarios para todo. Horarios para despertarse, horarios para comer, horarios para cenar, horarios para hacer la tarea, horarios para ver la televisión, horarios para jugar, porque ahí es donde tú estás reforzando y estás fomentando. Ya cuando ellos llegan a ser grandes, pues entonces ellos ya tienen esos hábitos, se vuelven hábitos y ya no es necesario que tú como mamá estés atrás de ellos diciéndoles, tienes que hacer tu tarea, ¿no? O es tu hora de sentarte a comer, o es tu hora... No, ya el niño ya después de que lo hace constantemente, ya cuando se vuelve adolescente, por ejemplo, pues ya sabe que es ordenado, ya sabe que tiene su cuarto en orden, ya sabe que tiene que comer a las 2 o las 3 de la tarde, ya sabe que sus alimentos deben de ser tales. Ahí es donde está en una buena etapa de poder reforzar todas las conductas positivas. Pero aquí te voy a dar un tip. Lo que puedes utilizar con estos niños de 7 años son los reforzadores positivos o los reforzadores negativos. Es decir, los positivos le vas a dar algo que le guste y los negativos le vas a quitar algo que le guste. Cuando haga algo o tenga una conducta negativa, por ejemplo, no hizo la tarea, a pesar de que sabía que tenía que hacerla, entonces, reforzador negativo, le quitas algo. ¿Qué le vas a quitar? Algo que le guste. A lo mejor le vas a quitar su programa favorito para que no lo vea por 2 días o por un día, o le vas a quitar su juguete favorito porque pues no hizo la tarea. Y si lo hizo, le vas a dar algo positivo, le vas a dar algo que le guste. Aquí regularmente les digo a los papás que hagan algo, no tanto como en juguetes o materiales, sino como algo que le guste es un reforzador, por ejemplo, emocional. Ay, hija, qué bonito te salió, ¿no? O ay, hija, mira, tuviste buena nota. O ay, hija, te pusieron una estrellita, o sea, para que sepan que tú estás al pendiente y es un reforzador para ella emocional. ¿Por qué? Porque sabe que mamá está al pendiente de lo que hizo y le gustó aparte, ¿no? Entonces es un reconocimiento para ella, emocional. Pero es como, funciona un poco como premio-castigo, el reforzador. Sí, puede ser, pero por eso te digo que hablamos más de la parte emocional, porque regularmente lo hacen más con cosas materiales y pues entonces ahí es donde se puede extinguir un poco la conducta, porque pues ya sabe el niño que le vas a dar una paleta o que le vas a dar un juguete y después ya como que no tiene importancia. En cambio, las partes emocionales, los niños, cuando están en esa edad más o menos de los 2 a los 7 años, que es una etapa básica para los niños, requieren mucho de los papás y requieren mucho de las cuestiones afectivas, porque si no se vuelven carentes. Entonces, si en ese momento todos los reforzadores que utilices son emocionales, le van a ayudar más que cualquier juguete o cualquier cosa material. A veces los niños, cuando yo les digo, ¿qué es lo que te gustaría que tu papá te regalara? Ellos dicen que vayamos al parque o que vayamos al cine juntos, pero no tanto el cine, sino que estén juntos, o que esté con su papá, o que vean una película juntos, o que esté con su papá, o que vean una película juntos. ¿Por qué? Porque necesita ese tiempo con ellos. Y eso es lo que pide que les regalen, por ejemplo, no tanto un juguete. De acuerdo, muchas gracias. No, por nada. Hay otra pregunta, creo que es Silvia Rodríguez la que escribió acá. Claro. Mencionaste los límites que deben de poner a temprana edad para no tener problemas con los adolescentes. En el caso de los adolescentes a los que no se les pusieron límites en su momento, ¿ya es demasiado tarde para hacerlo o cómo se les debe tratar? Ay, qué buena pregunta.
Silvia, mira, no es demasiado tarde, siempre hay un momento, pero que seas firme. Lo que les decía en la charla, no dejen que sus hijos los manipulen o los chantajeen emocionalmente. Sé que como papás es muy, muy difícil decir que no o decir, pues entonces hazlo, ¿no? Pero a veces lo hacen solamente para saber cómo reaccionan y la actitud que tienen ustedes para seguir dominando y para seguir imponiendo y para seguir teniendo la razón. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ser muy imponentes. Es decir, hijo, si no quieres seguir las reglas, mira, la puerta está ahí y ahí puedes salir cuando tú gustes. Y si no te parece, entonces sabes que puedes irte cuando gustes. A mí me va a doler muchísimo perderte, hijo, pero aquí hay reglas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. O sea, fíjense, por ejemplo, yo ya no, obviamente desde hace mucho tiempo ya no vivo con mis papás, pero mi mamá es de las personas que estamos en su casa y siempre es así como de sales o algo y es como de ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿A qué hora vas a regresar? Entonces es como de mamá, o sea, ya cálmate, o sea, ya tengo cierta edad, ¿no? Y todo. Pues sí, pero esta es mi casa y aquí son mis reglas. Entonces, si no te parece, pues tú ahorita estás en mi casa, ¿no? Entonces, es un poquito así. Tú tienes que ser muy tajante con el adolescente y sobre todo firme, porque si hoy le dices esto y mañana le dices, bueno, no pasa nada, te fuiste, pero pues, ya regresaste, ¿no? No, hay una consecuencia. Aquí se trata mucho de consecuencias. Llegaste tarde, entonces no vas a salir, ¿no? Llegaste tarde, ¿sabes qué? Entonces no te doy dinero. O sea, tienes que buscar también el punto débil del adolescente, porque también si le dices, llegaste tarde, no vas a salir, pero tiene las llaves de la casa, pues sale cuando quiere, ¿no? Entonces, dale en donde más le duela. O sea, dinero, por ejemplo, si sabe que depende de ti al 100%, pues entonces retírale el dinero por un día, 2 días o 3 días, dependiendo cómo esté la situación, pero debes de ser muy firme para poder recuperar otra vez la jerarquía y la autoridad sobre todo. Gracias, maestra. Pues creo que son todas las preguntas que realmente han sido bastante buenas las preguntas y muy ilustrativas las respuestas. No sé si alguien más quisiera preguntar algo o si ya nos despedimos y le agradecemos por su tiempo, que creo que ya abusamos un poco, ¿verdad? No se preocupen, yo por mí con mucho gusto estoy aquí y si puedo aportarles y puedo ayudarles, pues para eso estoy aquí. No sé, bueno, si no hubiera más preguntas o si hay, me lo pueden decir, pero por el momento no sé si me permita, maestra, pues hablarles un poquito de la institución que tengo y de lo que hago por si algún papá está interesado. Bueno, tengo un centro de atención psicológica que se llama CEDIAP aquí en la ciudad de Pachuca y pues bueno, tenemos un equipo multidisciplinario en donde trabajamos pues de todo tipo, ¿no? Trabajamos problemas de lenguaje, trabajamos con niños que tienen discapacidades diferentes, trabajamos con niños que tengan problemas de dislexia o problemas de aprendizaje. Trabajamos con clubs de tareas, trabajamos con clases, diferentes clases de música, de inglés, de canto, de guitarra y damos terapias tanto a niños, adolescentes y parejas y también trabajo en la parte de la terapia de juego con los niños. Entonces, todo esto, ahora que lamentablemente tuvimos esta parte de la pandemia, pues lo pudimos hacer digital. Entonces antes era como nada más de manera presencial aquí en este instituto, pero ya a partir de esto que sucedió, pues hemos podido pues digitalizar todo y tenemos muchos talleres también a veces de inteligencia emocional, tenemos también talleres por ejemplo para niños con para socializar o socializar emocionalmente. Entonces, no todos los imparto yo porque somos un equipo multidisciplinario,
Pero si ustedes están interesados en algún taller para sus pequeños o incluso para ustedes, pues pueden contactarse a los datos que les pusieron ahí o directamente con la directora y pueden pues tomar las clases virtuales con sus pequeños o los pequeños pueden tomar sus talleres. Y también si desean alguna terapia, ya sea con sus pequeños o con ustedes o con sus adolescentes, pues también lo podemos hacer de manera virtual. Gracias a esta tecnología ya se ha podido hacer ahora y pues esa es una ventaja que podemos ver pues de algo malo que nos sucedió, pues algo bueno que pudimos sacar, ¿no? Entonces pues si alguno está interesado, con mucho gusto se pueden contactar directamente conmigo a los teléfonos o con la directora. Y los voy a compartir, perdón, es que los quité hace ratito, pero lo comparto otra vez tus datos, maestra. Sí, ahí también en los datos está mi página y también está un canal de YouTube que tengo y que si en alguno de ustedes quiere revisarlo, subo muchos temas pues de diferentes, tanto para adolescentes, para parejas, para pequeños. Entonces, pues a lo mejor les puede interesar alguno de los videos que subo. Subo, pues cada semana subo uno distinto y tengo videos cortos y videos largos. Entonces, como creo que ahí no veo que está mi canal, pero el canal está con mi nombre, que está ahí, es Davy, así como se escribe, es Davy Marroquín. Lo pueden buscar en YouTube y ahí van a encontrar el canal. Está, pues les digo, con muchos temas enfocados a la psicología y pues si les sirve alguno de los videos, pues ojalá los puedan ver con más tiempo. Y pues en ese teléfono tampoco está la página, pero en la página me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Esdey Marroquín. Ahí también publico todo lo que les mencioné de la institución, todos los talleres para los niños, para los papás. Ahorita voy a tener un taller virtual que es cerrando ciclos, soltar y dejar ir para el 19 de diciembre. Es virtual también. Y la verdad es que los precios que manejamos son muy, muy, muy accesibles, ya se los diré a las personas interesadas, entonces pues como gusten y en lo que gusten pueden contactarse. Estoy tratando, creo que ahí se ve completo, hace ratito no sé si se veía completo o no, pero sí se está viendo ahí, ¿cierto? Bueno, en la que yo tengo se ve de lejos, pero no sé si para los papás se pueda visualizar. No lo estoy en el escritorio. Ah, ya ver, entonces espérenme, es que estoy haciendo algo mal, discúlpenme. Ahí, en un segundo. Ahí se ve bien. Sí, ahí ya se ve bien, yo ya la veo bien, no sé si los papás lo puedan ver. Sí, creo que ya. Sí, ahí ya viene bien los datos de la página y de las redes sociales que tengo para que la puedan checar y pues revisar todo lo que se sube y si hay algo de su interés, pues con mucho gusto. ¿Es conferencia la del día 19? Es taller, el taller es más vivencial, se hacen algunos ejercicios. ¿Pero es en línea? ¿Perdón? ¿Va a ser en línea? Sí, va a ser en línea, es virtual. ¿Y la información en dónde se encuentra? ¿Comentaste? Perdóname. En mis redes sociales, ya sea en Facebook, regularmente en Facebook está. Ok, gracias. Listo, pues de nuevo agradecerte mucho, maestra. Muy interesante el tema, muy ameno en la forma de exponerlo. Y bueno, pues sobre todo tu experiencia valiosísima que nos compartiste hoy. También agradecerles a los papás, a Cintia, que es la que está a cargo de esta vinculación de Escuela para Padres. Y pues esperar que pronto podamos invitarte de nuevo y nos aceptes la invitación y ojalá los papás te puedan seguir en YouTube y en Instagram y en Facebook para que también tengan desde tu lado de experto
Gracias también a ustedes, gracias a los papás. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.